La Europa de hoy está desde luego revolucionada. Las normas que conocíamos parece que han dejado de servir. ¿Es ahora todo un juego de suma cero? ¿Cuenta solo la fuerza? ¿O realmente Europa puede hacer algo para que el derecho internacional, la cooperación y las normas que nos han ayudado a mantener la paz se mantengan? Puede tener algo de luz. Tenemos hoy con nosotros a María Garrón, directora general de DT Global Europa. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir, que yo creo que desde DT Global y sobre todo tú vas a ser alguien que nos va a saber explicar esto, porque yo no sé si quieres explicarle un poco a la gente lo que hacéis, Pues que quizás es mucho. sea, sí, no nos aburrimos. No. Creo que sería importante sí explicar. DT Global es, yo creo que a día de hoy es la consultora más grande del mundo de cooperación al desarrollo. Mm. Así que sí que somos los que ponemos en práctica todas las políticas que existen de cooperación, del multilateralismo. Hemos trabajado con todos los organismos internacionales del mundo, seguimos trabajando muy activamente en todo el mundo, en todos los Prácticamente. continentes y bueno, espero poder explicar un poco, ¿no?, cómo está el mundo ahora y que hay esperanza. Pues me alegra saber eso de que hay esperanza, porque yo te iba a preguntar, bueno, lo he dicho ya, ¿no? Un contexto de aparentes violaciones del derecho internacional, donde parece que solo prima la fuerza. Eh, ¿Estamos realmente en un sálvese quien pueda? ¿Es solo ya la fuerza lo que vale? ¿O realmente, bueno, podemos esperar otra cosa? A ver, creo que hemos encontrado ahora mismo un mundo que está cambiando, que las relaciones internacionales están pasando por cierta crisis. Y venimos de un contexto en el que estábamos acostumbrados a la paz, una paz Mm, en el caso de Europa que ha durado muchísimas décadas, décadas, sí. 3 décadas Mm, de paz absoluta, ujú, y pensábamos o dábamos por hecho, ¿no?, que al final esa paz es duradera, que sí. los valores que compartimos todos van a durar para siempre, y nos encontramos con que de repente hay, bueno, pues dos polos muy enfrentados en el mundo y Mm. nos pilla a todos entre medias. Entonces, bueno, hay que replantearse cuál va a ser ahora, ¿no?, el paradigma de la cooperación y del multilateralismo. Claro, porque es Europa ya el último baluarte, digamos, de este modo de entender las cosas, ¿no? De apostar por las normas, un orden basado en normas. O bueno, quizás tengamos que ver otras medidas. Quizás Europa tenga que centrarse en lo militar o bueno, ¿qué me puedes decir de esto? Creo que Europa juega un papel fundamental dentro de Mm, toda esta nueva estructura. Se nos ha acusado, ¿no?, mucho de ser muy ingenuos a la hora de hacer las relaciones internacionales, pero creo que es que nuestro ADN es el de ser dialogantes, el construir puentes de negociación. Como decía al principio, ¿no?, llevamos 3 décadas de paz en las que nos hemos dedicado a hacer acuerdos comerciales con otras potencias, nos hemos dedicado a construir un bienestar para la sociedad, y ahora nos encontramos con que las reglas del juego cambian un poco, pero nuestra manera de cooperar no puede ser convertirnos otra vez, ¿no?, en el abusón del grupo o en generar ciertas presiones que quizás no sean las claro. adecuadas y no van en línea con nuestros valores europeos. Claro, es lo que dices tú un poco, no sé si lo he entendido bien. ¿Se puede entender Europa, la Unión Europea, si no es por esta defensa de la democracia, del orden basado en normas, este tipo de cosas? Es que sería impensable. O sea, es que nuestro ADN está basado en sentarse a la mesa a dialogar y cooperar. De Mm, hecho, así surgió la Unión Europea. La Unión sí. Europea surgió con un debate, una negociación y después de un periodo durísimo y después de la Guerra Fría, pero ha sido un momento de reconstrucción y diálogo. Y creo que eso es el modelo que ahora mismo deberíamos poner en valor y demostrar al resto del mundo que se puede lograr la paz, se pueden lograr grandes objetivos, seguridad a todos los niveles, Ujú. eh, trabajando de otra forma. Es verdad que tampoco podemos ser muy inocentes y pensar que solo vale el hablar, ¿no?, y esta diplomacia en todos lados. También hay que tener cierta fuerza, ciertas normas y, por supuesto, saber decir que no a ciertas cosas. Claro, por profundizar en esta idea de si igual estamos siendo un poco ingenuos, ¿no? Porque Europa, nosotros podemos poner en valor todo este orden, toda esta defensa de las normas, pero nos pueden mirar desde Rusia, desde otros países, por ejemplo, diciendo, pues muy bien esto que decís, pero nosotros nos apañamos como estamos, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos hacer que nos tomen en serio? Que no seamos tan ingenuos a la hora de eso, de defender lo nuestro y nuestra forma de entender cómo hacer las cosas.
Bueno, hay quien considera que nos faltaría tener, no solo ese diálogo y esa apertura en la mesa de Mm, negociación, que nos haría falta quizás tener también un ejército europeo potente que acompañara, porque mm, al final un ejército no deja de ser un arma disuasoria a la hora de negociar. Entonces podemos ciertamente. negociar muy bien, pero si tienes algo más que pueda disuadir al enemigo o al que piensa Sí, diferente, pues no deja de ayudarte. Creo que esa es la parte, la asignatura pendiente que tiene Europa ahora mismo. Se está trabajando muchísimo en ser autónomos a mm, nivel de tecnología, por ejemplo, el trabajar en temas de recursos energéticos, trabajar en unas infraestructuras sostenibles, en, bueno, temas de ciberseguridad, pero quizás no solo eso es suficiente, el que seamos autónomos, sino que además necesitaremos tener de alguna forma yo creo que una defensa común europea que una ahora def mismo no tenemos. claro, una defensa europea que no es fácil tampoco, o sea, no todo el mundo, aunque quizás pueda parecer muy claro, no sé si puedes explicarnos un poco más por qué es, vamos, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Por qué es tan beneficioso para nosotros el tenerlo, el estar juntos, el ser uno y no uno más uno 27 veces? Porque yo creo que esta idea no todo el mundo la tiene tan claro, o no todo el mundo le convence tanto. Claro, o sea, hay que partir de la base que Europa lo forman 27 Eso países, es. cada uno con sus opiniones diferentes, con un pasado diferente, con diferentes situaciones económicas y de la sociedad. Y al final, la creación de la Unión Europea fue el gran paso de ceder la soberanía a un ente superior. Pero ahora estamos hablando de ceder además la soberanía de la defensa y eso es Sí, muy complicado. Hay países dentro de la Unión Europea que están muy a favor de tener ese ejército europeo, otros que consideran que sería una injerencia en sus políticas internas. sí, Entonces es muy complicado el que haya una única voz para estos temas y lamentablemente lo vamos viendo en muchísimos asuntos en los sí, que no no hay solo en una única defensa. voz, no solo en defensa, es que lo Sí, vemos con los temas de energía, que mm, ocurre con nucleares, mm. lo vemos en el tema de los acuerdos, por ejemplo, comerciales que se firman ahora, pues Mercosur, India, Australia. em, ¿Cuánto debate ha habido con algo que en principio parecería pues, que es un acuerdo natural, como hemos vivido internamente dentro de Europa con Mm, todos los países, ¿no? sí, Esa libre circulación de mercancías, libre circulación de los mm. ciudadanos, nos ha parecido natural dentro de los 27, pero ahora, Sí, o que sea, parece que es el camino natural, ¿no? Pues venimos sí, esto de reformas de los tratados que nos han ido llevando a más integración y parece que lo evidente es ir a más integración, pero pero al no es algo que final, parezca lo que sí, esté pasando. sí. Oye, y también quería saber sobre España concretamente, ya solo geográficamente, estamos en una posición ciertamente privilegiada, bueno, norte de África, pero bueno, también nuestros lazos históricos y culturales con Latinoamérica. ¿Puede hacer España de alguna forma, de alguna manera, de nexo para la cooperación Europa y estas regiones que te comento? Bueno, o sea, no es que pueda, es que debe hacerlo, está en la posición privilegiada para hacerlo. O sea, España tiene una situación buenísima y es que es un país del norte global, Ujú, sí, pero es percibido como un gran agente que entiende perfectamente el sur global. Y eso sí. no le pasa a otros miembros de la Unión Europea, no le pasa a otros países. A España se le ve como un aliado, como un compañero en el debate que puede entender que no significa que tenga que tener un rol paternalista, como pueden haber Mm, intentado otras potencias mundiales que han tenido un rol, claro, bueno, porque se pues puede ser que un riesgo, ¿no? Que al final claro, mm, y en cambio España es más ese mediador, lo ven como más cercano, más de su lado. Compartimos lazos culturales, pero además compartimos mucho el sistema de hacer esa diplomacia, esa cooperación internacional. Y creo que ahora mismo, si vemos, por ejemplo, que países como Europa, perdón, en países de Europa, Europa sí. como Alemania o Francia se están retirando de esa cooperación internacional, Mm. creo que es el momento perfecto para que España ponga en valor los valores y los principios de esa cooperación española y que sea ahora el baluarte de verdad y que sea el que lidere en Europa cuál es la reforma de esa cooperación. Claro, evidentemente te estás invitando a que eso sea así, pero España, tiene, digamos, la credibilidad, el peso para realmente plantarse sobre la mesa, en, bueno, en las instituciones, en el Consejo Europeo, por ejemplo, donde se requiriera en cada caso, para decir: "Sí, nosotros queremos actuar de nexo en este caso y creemos que podemos liderar, en cierto modo, la cooperación". ¿Es viable pensar que no solo debemos, sino que también realmente podemos? O sea, creo que
que al haber ahora un espacio, o sea, estamos en un momento en el que hay que replantearse cómo es la cooperación internacional, hay que replantearse cómo van a ser las relaciones con los terceros países, vecinos o no vecinos. Pero si empezamos a ver qué papel puede jugar España, España tiene muy buena reputación, ha jugado además siempre muy bien, pues por ejemplo, en el caso de defensa, el movilizar tropas, pero a la vez hacer ayuda humanitaria, entonces no se le ha visto, no se le ha percibido como un país que sea una amenaza. Ujú. Si hay potencias europeas, como decía, que empiezan a reducir su papel, es verdad que España tiene una posición ahora muy fuerte y que puede Sí, defender, pues lo que hablamos, temas de migración, que para España siempre han estado en la agenda, siempre. temas de empleo juvenil, temas de cambio climático, temas de estabilidad, de desarrollo económico. O sea, hay muchísimos más temas en los que España está empezando a ser cada vez más fuerte en la mesa. Empieza, en el caso de América Latina, lo vemos clarísimo. Sí. ¿Cuántas inversiones hay de empresas europeas, las más potentes, invirtiendo, generando capacidad? Entonces, creo que falta todavía un pelín, pero sí que creo que debería España liderar el cambio y sería el momento perfecto para hacerlo. Claro, no sé si aquí igual podemos concretar un poco, porque me interesa lo de Latinoamérica. Hablas de empresas europeas allí. Claro, siendo realistas, no solo se trata de tejer alianzas por tejer alianzas, sino porque en estos países, en este caso hablamos de Latinoamérica, tengan un interés real en la cooperación. Claro. O sea, la manera de entender la cooperación desde España y desde Europa se ha visto, como decía, de una manera muy colaborativa, muy Sí. de participación. O sea, por nuestra experiencia y por lo que yo he visto en el terreno en cientos de proyectos, cuando tú diseñas un proyecto de asistencia técnica, una cooperación Ujú. internacional y te sientas con la contraparte y trabajas en reforzar sus instituciones, en hacer fuerte, por ejemplo, un ministerio, en trabajar en reforzar esas infraestructuras, lo que estás haciendo es construir primero un lazo de confianza con el país que te presta asistencia técnica y por otro lado estás generando seguridad en el país, Sí, que eso al final está muy relacionado también con lo que vemos de los flujos migratorios. Sí, la gente no migra porque quiera, la gente migra porque no tiene una sanidad, no es una tiene necesidad. educación, son necesidades que le llevan a una inestabilidad en el país, no solo económica, sino que puede llegar a extremos de conflictos bélicos Mm, y que necesita alimentar a su familia, necesita encontrar una vía de escape. mm. España ha estado trabajando en América Latina en reforzar instituciones políticas, en reforzar democracia, en trabajar en todas las estructuras que necesita el país para el desarrollo, no solo con acuerdos comerciales, sino con muchos temas, por ejemplo, de educación, educación secundaria, educación universitaria. Entonces, temas culturales, muchísimo, ¿no? El promover el tema de la cultura, el sentirse uno orgulloso de sus actividades culturales. Entonces, creo que al final todo eso hace que el país o los países vayan generando confianza porque están invitados a la mesa. No se negocia sin ellos, no se hacen proyectos sin que ellos estén involucrados y sean parte de ese proceso, porque es que si no, al final los proyectos fallan y no van a perdurar en el tiempo. Se me ocurre, por esto que dices, que son muy importantes las instituciones, que funcionen bien, que haya comunicación entre todas. Si tienen que estar sentados a la mesa, tiene que haber una mesa. Fundamental, Sí. fundamental. O sea, yo siempre cuento el caso. Hace muchos, muchos años hicimos una reforma de un sistema fiscal en un país, no voy a decir cuál. Mm, Fue más una imposición, por así decirlo, de un organismo internacional que quería reforzar esa institución, bien. pero el organismo no estaba, el país no estaba involucrado en esa reforma. Entonces, bueno, cuando llegamos nos prohibieron la entrada directamente. O sea, usted no va a entrar aquí al ministerio a trabajar a contarme qué. Yo no he pedido que vengan, yo me siento obligado a acceder y enseñarle mi cocina, Mm, pero es que no quiero que esté. Entonces, bueno, fue bastante fracaso, tuvimos que dejarlo y eso, por ejemplo, con otros organismos internacionales, con la cooperación de la Unión Europea y con la cooperación española, eso no ocurre, porque cuando se pone en marcha un proyecto ha habido mucho debate antes de cuáles son las necesidades, cómo se puede trabajar, cuál es la realidad del país y cómo vamos a hacer un trabajo de colaboración y partenariado y no una imposición por parte de una potencia mundial, ¿no? mm. Claro, la cooperación entonces también es una herramienta vista desde Europa, claro,
para que estos países con los que se coopera no se sientan seducidos por otras potencias, vamos a decir, no tan democráticas, no tan quizás alineadas con lo que representa Europa, la Unión Europea, ¿no? Eso también, la cooperación es, digamos, una forma de tender lazos para que estos lazos se queden atados y no se aten en otros lugares. Sí, fundamental. Es verdad que se ha criticado mucho, ¿no? El que la cooperación se utilice de algún modo para tener más presencia en un país, para tener más, bueno, al final, tener más influencia. Pero es que no se trata de tenerla o no tenerla, es que si no la tienes tú, la va a tener otro. Eso es. Entonces, al final sí que es necesario el que tú construyas esos lazos en base a la confianza, en base a la experiencia, el que se vaya construyendo un futuro común y te vean como un aliado y no como un invasor o bueno. Y es necesario en algunos momentos, bueno, pues hay que ponerse firme, en otros momentos tienes que jugar más con la diplomacia, Bueno, es un equilibrio interesante, pero o estamos nosotros o estarán o están otros. otros. Hablando de otros, ya que lo dices, hemos hablado de Latinoamérica, pero han tenido mucho espacio mediático, digamos, los viajes de algunos líderes europeos, entre ellos el español, a China. Pueden parecer modelos diferentes, el europeo y el chino, pero sin embargo, hay mucho interés en cooperar, al menos, no sé si solo económicamente, con China. Bueno, es verdad que hemos tenido recientemente 2 visitas. Sí. Hemos tenido a Macron, que estuvo en diciembre, Mm, ahora ha ido, Pedro Sánchez. ujú. Esto, por un lado, demuestra, las fricciones que existen dentro del nexo europeo. En Europa encontramos 2 frentes clarísimos, quienes quieren una cooperación con China o por lo menos una relación y quienes no quieren saber nada. Entonces, bueno, es verdad que eso es un poco complicado cómo lo vivimos, ¿no? En el entorno de los 27. Pero hay que ser conscientes, al final nosotros dependemos muchísimo de una cadena de suministros, de las cadenas de valor, de todo lo que nos viene de China. Entonces, el hacer visitas de cualquier modo no es que haya habido unos acuerdos, eso vendrá después o no. Esto es, bueno, más acuerdos comerciales, ver cómo se va a colaborar, ver en qué aspectos se puede decir que sí, en qué aspectos nosotros no estaremos de acuerdo con ciertas políticas nacionales chinas, pero sí creo que es importante, por lo menos escuchar y ver y que se nos vea, porque a España le interesa y no Estar podemos tampoco presentes. darle las vueltas. Hay que jugar ahora creo que muy bien para ver cómo hacemos esto en Europa y que, bueno, pues, Que no tenga su sea encaje, tampoco ¿no? sí, de alguna Mm. forma dentro de la agenda europea, que no se vea tampoco como una amenaza ni como que España y Francia estén dándole la espalda a la Unión Europea y a sus valores comunes. Mm, claro, hablamos de, bueno, tanto en Latinoamérica como en el caso de China, de lazos comerciales, lo has dicho antes para el caso de otras regiones, de garantizar que los flujos migratorios sean más seguros a la hora de ganar estabilidad en sus países. Y a mí me surge una pregunta que es, si la cooperación consigue todo esto, ¿cómo sería, un mundo en el que, digamos, no se le tuviera tan en cuenta la cooperación, que no fuera una herramienta tan utilizada y vamos a decir, por decirlo de alguna manera, que cada país actuara por su cuenta sin tener muy al ojo lo que hacen el resto? Sería un fracaso total, y eso sí que ¿Vale? no me cabe duda. Creo que hemos visto todos muchísimos ejemplos de cómo la unión hace la fuerza. En la época de la pandemia, por ejemplo, el COVID, todos los países que se unieron para hacer todas las compras de material, el compartir datos, comprar vacunas, salieron antes de la crisis que los países que trabajaron solos. Y no hablo solo de la Unión Europea, hablo muchísimos países africanos, por ejemplo, en los que pues asociaciones de países, un ECOWAS, funcionaban muy bien, compartiendo los datos, trabajando de la mano y ha funcionado mejor que otros países que hacían la guerra por su cuenta. Entonces, lo vemos también ahora con qué está pasando, ¿no? Con todo el estrecho de Hormuz y que de repente, bueno, pues hay una crisis lógicamente a muchos los niveles y hacer la guerra solo va a llevar a que te aísles y que no puedas negociar Mm. tan bien como si lo haces junto con otros y cooperas. Bueno, es un poco la misma idea de antes, de cuanto más juntos estemos en Europa también, más fuerza, más, sí, bueno, más influencia se puede tener, sí. Ujú, Lógicamente. O sea, y nosotros en el caso de Europa lo estamos viendo. Ahora se está trabajando mucho en energías renovables para no depender de ujú. nadie más. Y eso no es solo un país en Europa, es todos juntos cómo vamos a trabajar, por ejemplo, en temas de tecnología. ¿Qué políticas vamos a tener en ciberseguridad? ¿Cómo Claro. queremos que sea la inteligencia artificial? O sea, eso al final
es que ha demostrado que se necesita una visión muy global. Bueno, si no solo la Unión Europea, deberían ser de casi todos los países, porque esto al final es un problema que va a afectar a todos. Y que si no lo decidimos nosotros, volviendo a la idea de antes, lo deciden otros. Nos lo van a decidir, Sí, eso lamentablemente, parece. sí. Y claro, vale, comercio, seguridad, ciberseguridad, energías, son temas que parecen sensibles para la propia seguridad nacional de cada país europeo y de Europa en su conjunto. ¿Es entonces, vamos a hablar, cómo lo podemos decir? ¿Es seguro, es, fiable, cooperar con países de fuera de del entorno europeo en estos temas, en temas energéticos, en temas, más sensibles para la economía de cada país? Yo creo que sí. Creo que, bueno, por ejemplo, lo estamos viendo con Rusia. Al final, la cooperación con Rusia, nosotros estamos comprando gas porque necesitamos tener gas para nuestra población. Entonces, es verdad que hay una línea muy fina en la que tienes que decidir cuáles son tus límites y tus líneas rojas, que haya una diplomacia, por un lado, más dura, por así decirlo, pero por otro lado, hay que intentar cooperar cada vez más con los países y el poder tener, bueno, yo diría un sitio en la mesa, ¿no? Una silla en ese debate y en esas discusiones. Mm, mm, y vamos a es que, claro, en el tema de Europa es más complicado, evidentemente, porque son 27 naciones, que aunque, bueno, depende de cómo queramos avanzar en integración, podemos ser una voz. A la hora de los tratados comerciales sí que es la Comisión un poco la que lleva esa voz cantante, aunque luego haya, eh, muchas protestas. Por esto de las protestas, ¿tú crees que en Europa, a nivel de ciudadanía, se entiende bien, cuando esto, pues los viajes a China, el ayudar, en el norte de África o proyectos también, en zonas del Sahel, que es un tema, por cierto, que hablaremos en el podcast? Eh, ¿La gente entiende esto realmente de lo importante de cooperar? Porque puede parecer que el típico argumento de estamos enviando dinero, estamos, yéndonos fuera, ¿para qué? Si dentro, ¿esto cómo se entiende? Sí, es verdad que creo que es el gran desconocido. Creo que es la asignatura pendiente que tenemos todos. O sea, desde mi lado, trabajando en este sector desde Lo hace más de notas, ¿no? 20 años, creo que sigo siendo la gran desconocida hasta en mi casa. Pero, o sea, el ciudadano de a pie tiene que entender qué nos está pasando ahora con la crisis que hay, con la guerra que tenemos, bueno, con las guerras, porque No es una. hemos empezado con la guerra de Ucrania y empezamos a ver todos los problemas que había con el trigo, con los alimentos. Ahora de repente tenemos toda la guerra con Irán, el estrecho de Hormuz, y de repente ya nos sube la gasolina, no tenemos. Pero es que ayer leía que ahora ya seguramente tengamos deficiencia de ibuprofeno, porque no Wow. es posible, uno de los componentes fundamentales para hacer ibuprofeno, que es algo tan básico para cualquier persona, seguramente tengamos una crisis sanitaria dentro de un año porque no hay componentes. Pero es más, esta mañana Sorprende esto. es sorprendente, Sí, lo del que nos quedemos sin ibuprofeno, sí, que parece una tontería. pero no es. La carne, una vez al año, todos los productos cárnicos tienen que tener una vacuna. Bueno, pues uno de los componentes de esa vacuna tiene que venir por el estrecho y no va a llegar. Y esa vacuna se tiene que poner una vez al año, específicamente en septiembre. Lo que Para es en- para que consumir la carne sea seguro. Exacto. Eso va a suponer una crisis alimentaria, de seguridad alimentaria, si no llegan las vacunas y no se puede hacer las cosas bien. Entonces, el ciudadano de a pie tiene que pensar, vale, esto me afecta de verdad en el día a día. El precio de la carne, el precio de la gasolina, no me puedo tomar un ibuprofeno si me duele la cabeza, el pan se ha encarecido, el aceite está más caro. Vale, si hay una cooperación real por detrás, si en vez de llegar a un conflicto bélico se hubiera podido solucionar de alguna manera antes, o si ahora se ponen los mecanismos para que ambas potencias enfrentadas se sienten en la mesa, Ujú. puedan de alguna manera llegar a un entendimiento y un acuerdo, eso es la base de la cooperación internacional y de las relaciones internacionales. Y moviéndonos ya un poco hacia el final de este episodio, siendo honestos, ¿han expuesto estas guerras, estos conflictos, bueno, pues este camino que parece que está tomando el mundo, han expuesto los límites de la cooperación? ¿Realmente se ha puesto en entredicho, se ha visto limitada el trabajo en cooperación con todas estas dificultades que han ido apareciendo? Pues, o sea, por un lado, creo que es verdad que ahora todo el mundo echa en cara que la cooperación no es suficiente, que el mundo está cambiando y que la gente es muy inocente pensando que todo se negocia en una mesa. Por un lado,
es verdad que se podría entender que es así, pero por otro lado, al final se ve que a la larga, y lo hemos visto en diferentes guerras y en diferentes momentos de la historia, al final, a la larga, lo que cuentan son las relaciones que creas a largo plazo y esas relaciones se basan en la confianza y en el crear estructuras muy fuertes. En el caso de las guerras que tenemos ahora mismo, claro, hay que pensar una vez que haya el alto al fuego, hay que reconstruir esos países, hay que trabajar mano a mano con esa población para reconstruir temas desde la infraestructura más básica hasta los temas de desarrollo económico del país que permitan que el país vaya evolucionando y no muera de hambre después de un conflicto bélico tan grande. Y ese papel fundamental lo va a jugar la cooperación internacional, no solo a nivel de defensa, que por supuesto hay que invertir en defensa y tenemos que pensar cómo se pueden defender a la población, pero además hay que pensar cuáles van a ser las estructuras, cómo puede un organismo internacional, cómo puede hacer la cooperación internacional reforzar las instituciones más básicas de un país, cómo hacer pues que el Ministerio de Economía o el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, de un país pueda sobrevivir, reponerse a una guerra y generar cuanto antes una estabilidad en el país. Hablas de superar, de ir más allá de la guerra. Eh, si quieres dar algún caso concreto, lo damos, pero cuando acaba una guerra, cuando las armas terminan y hay que volver a cierta normalidad, ¿cómo se garantiza, o al menos desde Europa, cómo podemos garantizar que haya esa estabilidad, que no acabe la guerra y luego otros problemas puedan venir, sino que bueno, haya un desarrollo, la cooperación esté ahí para garantizar que las cosas van bien a medio o largo plazo? Pues, o sea, lamentablemente he trabajado en varios países en Mm, guerra. mm. Posconflicto, he estado en Yemen, he estado en Sudán, he estado en Somalia, en Afganistán, he vivido los acuerdos de paz de Colombia de primera mano y ahora mismo estamos trabajando en Ucrania. O sea, he trabajado en Ucrania antes de la guerra y Y ahora en ahora, plena guerra. Ya he ido varias veces al país ahora mismo y lo ves que al final, una vez que cese el fuego, y yo espero que no tarde que sea mucho, pronto, por supuesto. al final necesita reforzar las instituciones del Estado. Todos los ciudadanos necesitan saber que tienen un Estado fuerte que les va a cubrir sus necesidades básicas. Nosotros, por ejemplo, en Ucrania estamos ahora mismo trabajando con todo el tema de infraestructuras básicas, de manera que empiecen a estar, ahora mismo están en una situación muy delicada, pues las carreteras, no hay aeropuerto, no hay espacio aéreo. Entonces la idea es ahora ir trabajando en cómo generar esas infraestructuras, cómo mejorarlas, cómo conseguir unas infraestructuras sostenibles de cara al futuro, trabajando además, por ejemplo, con todos los acuerdos comerciales y con todo la Unión Europea, pues que cuando sea miembro de la Unión Europea, cómo debe asimilar la legislación, cómo podemos trabajar para que bueno, pues haya una legislación acorde a nuestros valores de la Unión Europea que permitan acuerdos comerciales, la exportación de productos, importación también, que vayan generando cierto bienestar y riqueza en el país, que eso al final es lo que permite que la gente, bueno, pues vea la realidad bueno, pasen a una siguiente fase que no tenga que ver solo con la guerra. Em, ha habido países, pues como en Sudán, por ejemplo, en los que el diálogo era bastante fácil una vez con las diferentes facciones y demás, y países en los que lamentablemente las relaciones internacionales, el diálogo no ha funcionado. Eh, No es fácil al final. no es fácil y hay que trabajarlo mucho, pero creo que en el caso de Europa, la cercanía con Ucrania, el haberles asegurado que van a ser es un país candidato desde hace ya 2 años, ha sido un antes y un después para que Ucrania empiece a ver dónde va a estar la salida una vez que acabe la guerra. Veremos dónde está salida, veremos y lo veremos, que la cooperación tiene un papel muy importante ahí, como en otros sitios. Yo creo que a la gente, a la audiencia de este podcast le ha podido quedar bastante claro el gran desconocido que tenías tú, que es la cooperación, y lo importante que es para que todo funcione. A mí solo me queda darte las gracias por haber estado aquí en la Europa que te toca, en el podcast de Equipo Europa. Muchísimas gracias a vosotros, me ha encantado y espero con un pequeño granito de arena que la gente se dé cuenta de que es fundamental bueno, la cooperación internacional y que veremos a dónde lleva el multilateralismo nuevo, pero espero que muy lejos y con España y Europa por bandera. Pues sí, y se seguirá trabajando en ello. Nosotros, ya lo veis, esto es La Europa que te toca, el podcast de Equipo Europa. Hablamos de todo, pero sobre todo de lo que importa en Europa, de las cosas que la gente quizás no conozca tanto, o sí, pero que sobre todo influyen y afectan al funcionamiento de lo que somos y de cómo nos ve el mundo. Como digo, esto es La Europa que te toca, el podcast de Equipo Europa, y nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.